Siguiendo con nuestra serie Trabajo en Equipo, vamos a ver el tema número 4, que se llama Unidad en el Ministerio. Vamos a empezar por definir la palabra unidad. En el diccionario de la Real Academia, unidad dice que significa propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Aquí habla de unidad como una sola pieza, ¿sí? Como un objeto, una persona, a eso se refiere. En el diccionario del mundo hispano menciona que unidad en el Antiguo Testamento se refiere en el sentido de estar juntos, y esto lo vemos en Efesios 4:13. Que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el Nuevo Testamento se refiere a la unidad de la fe que une al pueblo de Dios. Y en el diccionario hispanoamericano define unidad como la cualidad o estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Y esta es la condición esencial para la armonía y el entendimiento de un grupo. Esto no anula la singularidad de los individuos, pero los reúne en torno a objetivos y creencias comunes. La unidad es un requisito indispensable para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión llena del Espíritu Santo. Como vemos en esta definición, dice que no debemos ser múltiples, o sea, cada quien con su idea y trabajar de manera independiente, sino todos trabajar de común acuerdo, y esto es necesario para que trabajemos en armonía y entendimiento de un grupo. Y esto no anula la singularidad de los individuos, o sea que cada quien tiene sus dones y todos los debemos aportar para que todos trabajemos para un mismo objetivo y lleguemos al fin, que es llevar el conocimiento de la palabra de Dios a los niños. Por ejemplo, entre nosotros en cada grupo siempre hay personas que tienen habilidades sobre hacer manualidades, hacer dibujos. Entonces, todas esas habilidades que Dios les ha dado, pues las aportan en el grupo para poder hacer las clases más creativas en los niños y pueda quedar mejor sembrada la palabra de Dios en sus corazones. También dice que debemos de tener creencias comunes. Todos los que estamos aquí creemos en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nuestras clases deben de ser cristocéntricas. Y además, es un requisito indispensable para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión. Y esto también era el objetivo de nuestro Señor Jesús. Y esto lo vemos en Juan 17:21. Y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para fomentar la unidad del Espíritu en el ministerio? Vamos a ver 5 puntos que son importantes que debemos practicar para poder fomentar la unidad del ministerio. Punto número 1 es una misma visión. Vamos a ver un hecho importante que sucedió en la iglesia primitiva en el día de Pentecostés.
Y lo vamos a ver en Hechos 2:1 hasta el 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa la palabra unánime? En el diccionario de la Real Academia dice que viene del latín unanimis, que significa dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Si se fijan, estaban juntos todos en un mismo parecer, en una misma voluntad, en un mismo sentimiento, que era dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios y el plan de salvación. En 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si imaginamos esta escena, qué maravilloso debió haber sido ese momento para ellos. Todos estaban juntos, unánimes, en un mismo pensar, un mismo sentir, estaban alabando, orando a nuestro Dios, cuando de repente, pues Dios se manifestó de manera sobrenatural, enviando ese viento, la llenura del Espíritu Santo, donde se les repartió lenguas que hablaban según el Espíritu les dio. ¿Sí? Entonces esto fue algo maravilloso para todos los que estaban en ese momento. Y toda esa unidad que tenían ellos no se rompió cuando fueron perseguidos, porque cuando hubo la persecución todos pues se dispersaron a diferentes lugares, pero esa unidad siguió porque toda la enseñanza que ellos recibieron estaban bien fundamentadas en sus corazones, y así a lugares que ellos iban sembrando la palabra de Dios a todas las personas que se acercaban a ellos. Entonces, eso es muy importante también para nosotros. Si se fijan, aquí en las reuniones generales, aquí en las clases de maestros y en el Instituto Bíblico, nos dan las bases fundamentales del mensaje de salvación para que nosotros lo transmitamos a los niños y también a las personas que estén a nuestro alrededor, a nuestra familia. Y lo más importante es hablarles de Cristo. Si se fijan también aquí en Casa de Oración, pues cada pastor tiene su estilo de dar las predicaciones, pero si se fijan todos tienen la misma similitud en su forma de enseñar, porque todos tienen la misma visión, el mismo Espíritu de Dios, y eso debe ser también en nosotros, tener un mismo espíritu para que todos enseñemos de la misma manera la palabra de Dios a los niños. Vamos con el punto número 2, que es una misma enseñanza. Nosotros en el ministerio tenemos un manual donde nos guiamos para enseñar a los niños y a los maestros de nuevo ingreso. También contamos con un reglamento que debemos de cumplir al pie de la letra. Y fue creado para que todos tengamos la misma visión de la iglesia infantil, tengamos un mismo pensar y trabajemos de la misma manera, recordando que nuestra enseñanza debe ser cristocéntrica. ¿Sí? Veamos ahora cómo constituyó Dios la estructura de la iglesia. Esto lo vemos en Efesios 4:11. Y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo constituyó, como los dones de los 5 ministerios, 5 grupos de personas con capacidades especiales,
con talentos especiales, como son los apóstoles. Los apóstoles se refiere a personas enviadas con una misión o tarea divina, y asimismo servían de portavoces de Dios, que transmitían una nueva revelación y comprensión a la iglesia. Los profetas comunicaban la voluntad de Dios a los creyentes para el presente, cuando daban algún anuncio de parte de Dios, o cuando vaticinaban el futuro, daban una predicción. Los evangelistas tenían el don de extender el evangelio y fundar iglesias. Proclamaban las buenas nuevas de palabra y de hecho, e instruían a los demás en la evangelización y desarrollaban a otras personas. Y así esas personas podían llevar la palabra a otras iglesias, y así todos se iban desarrollando para que la iglesia fuera creciendo y la palabra de Dios fuera llegando a todo el mundo. Y así fue como nos llegó a nosotros también. Los otros eran los pastores y los maestros. Estos compartían responsabilidades similares. Los pastores proporcionaban supervisión, consuelo y dirección, y los maestros instruían y ayudaban a aplicar la revelación divina a la vida de la iglesia. Se ocupaban de transmitirles las enseñanzas reveladas, capacitaban a los creyentes para distinguir la falsa doctrina de la verdadera enseñanza. Pero, ¿para qué los constituyó Dios? Lo vemos en Efesios 4:12. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ese es el fin para el cual Dios constituyó este grupo de personas, para perfeccionar a los santos. Se refiere para preparar a los demás para el ministerio, y perfeccionar se refiere a enmendar o restaurar. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el ministerio pretende llevar a los creyentes a lograr 3 cosas. Número 1, la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Número 2, la madurez. Y número 3, la plenitud de Cristo. La unidad y la madurez se van a reflejar según la relación del cuerpo con la cabeza, que es Cristo. Si no tenemos comunión con Cristo, que es nuestra cabeza, no vamos a tener la madurez en el conocimiento del Hijo de Dios y vamos a ser como niños fluctuantes. Por eso es muy importante que estemos apegados a la cabeza, que es Cristo, tener comunión con Él, aprender de su palabra, leerla y estar en oración continuamente. Vamos a leer Efesios 4:14 y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando la gente capacitada prepara la iglesia, la comunidad de fe manifiesta estabilidad en sus preceptos y en su práctica. Por eso este grupo de personas tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edificar a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Y ese proceso va a continuar todo el tiempo hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor.
es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y entonces ya no seremos niños inmaduros. No seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras que a veces son tan hábiles que parecen que es verdad. ¿Sí? Entonces, para evitar todo esto, debemos estar capacitados y enseñados para que nadie nos pueda engañar con doctrinas diferentes. Nosotros como maestros debemos estar muy conscientes de la responsabilidad que tenemos en el ministerio donde Dios nos puso. Debemos prepararnos constantemente para ser maduros y poder enseñar a los niños de una manera correcta, de acuerdo a las características de su edad. Nuestra responsabilidad, según el manual de maestros, es que fuimos llamados para enseñar a los niños haciendo labor de evangelización, enseñándoles la palabra de Dios y un labor de discipulado, o sea, llevarlos de la mano en el conocimiento de acuerdo a la edad de los niños para que sigan aprendiendo todo el tiempo de la palabra de Dios y no se desvíen. Y también enseñar a maestros nuevos para capacitarlos y desarrollarlos. Como ya nos mencionó la pastora Vicky en la clase pasada, que el que no se desarrolla, se muere. Entonces, todos debemos capacitarnos para ser maduros y estar desarrollando nuevas personas en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esta es una responsabilidad muy grande porque es sembrar la semilla y si no está bien plantada, pues no va a dar el fruto esperado. El punto número 3 es vestirnos de amor. Necesitamos amor en todo lo que hacemos porque sin amor no hay unidad. Y debemos poner mucha pasión en nuestro trabajo que hacemos, sabiendo que todo lo que hacemos es para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces debemos hacerlo todo con pasión. ¿Y cómo vamos a demostrarlo? Pues cumpliendo nuestras tareas en el tiempo, llegar puntuales, estudiar, orar, ¿sí? Que nuestra manera de ser refleje que realmente estamos viviendo en Cristo Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 13, del 1 al 3. Y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Aquí, por ejemplo, es como cuando escuchamos la música, donde todos los instrumentos tocan en armonía, pues nos deleitamos en la música y la disfrutamos. Pero si cada quien toca de manera que quiere, entonces ya no se va a oír como una música, sino se va a oír como mucho ruido y eso pues hasta nos va a dañar los oídos y vamos a decir, esto me está afectando, me duele la cabeza de escucharlos. Entonces, por eso es la importancia de que todos trabajemos en armonía. Y el trabajo en armonía, pues es un deleite para nuestro Padre Celestial. En 13:2 dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Porque si no hay amor, entonces, ¿qué es lo que nos mueve, nos motiva? El orgullo, la vanidad, y eso no agrada a Dios. Que nuestro ministerio sea para agradar a Dios y no para ser visto para las personas. 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? También vemos estos hechos en la vida de los primeros cristianos.
Y lo vamos a ver en Hechos 2:45 al 47. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí vemos que todo lo hacían por amor, no por vanagloria, y para ayudar al necesitado. Y de esta manera nosotros no cerremos nuestro corazón cuando veamos a un maestro con necesidad, porque puede haber maestros que tengan necesidades económicas o que esté enfermo y necesite que oremos o que tenga problemas familiares. Entonces debemos estar abiertos para poder ayudarnos unos a otros y apoyarnos. 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí se refiere que compartían la cena del Señor, pero también llevaban comida para comer todos juntos en las casas. Si se fijan, compartían el pan y lo hacían con alegría y sencillez de corazón, todo por amor a Dios, porque Dios es amor y nosotros como cristianos también debemos reflejar el amor de Cristo, quien se goza cuando nos reunimos también nosotros para compartir el pan, así como lo hicimos el Día del Maestro, como lo hacemos en diciembre, nuestra cena navideña. Estamos reuniéndonos para compartir el pan y Dios se goza de que lo hagamos de esa manera. En Hechos 2:47 y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué creen que veían las personas que no eran cristianos en todas estas, en los que sí eran cristianos? ¿Qué veían? ¿Qué los motivaba a acercarse y seguir a Jesús? Lo que ellos veían en ellos era precisamente la unidad y el amor que había en ellos y que reflejaban el amor de Jesús. Pero en nosotros, ¿qué reflejamos? Si se han puesto a pensar qué es lo que estamos reflejando, ¿realmente reflejamos el amor de Dios en nuestra manera de ser, en la manera de comportarnos? ¿O estamos reflejando egoísmo, rencor, peleas? O sea, ¿qué es lo que estamos reflejando? Esto es muy importante porque de la manera que nosotros reflejemos es la manera que va a tener la gente ganas de acercarse a Dios. Vamos a leer también Romanos 12:9 al 13, que también nos habla acerca del amor. Y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es muy importante. Siempre hay que tener mucha pasión en nuestro trabajo, que se refleje en nuestras actitudes, porque estamos sirviendo al Señor. ¿Sí? En 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los creyentes en Cristo somos una familia y debemos honrarnos unos a otros y manifestar un amor genuino. Debemos ser fervientes en espíritu, es decir, dejar que el Espíritu se encienda en nosotros y motive nuestro servicio. También debemos estar gozosos en la esperanza del regreso de Jesús, porque ahorita
como está la situación en el mundo, la gente más bien vive preocupada por la maldad que hay en el mundo, pero nosotros debemos estar gozosos porque sabemos que Jesús viene pronto. Entonces debemos estar gozosos de saber que ya viene por nosotros, y la gente está preocupada y a veces puede ver en nosotros, pero tú, ¿por qué no te preocupas? ¿Qué hay en ti? ¿Por qué tú estás feliz? Porque tienes paz. Entonces es cuando nosotros debemos compartir por qué tenemos esa paz, porque tenemos el amor de Dios. Debemos también compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. Debemos orar con constancia en aflicciones y persecuciones de la vida, y debemos apoyarnos unos a otros. También el apóstol Pedro nos habla sobre el amor que debe haber entre nosotros, y esto lo vemos en 1 de Pedro 3, del 8 al 12. Se los voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Y el título que dice ahí dice: a todos los cristianos. ¿Quiénes son cristianos? Todos, ¿verdad? Entonces es para nosotros. Dice: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. 3:9 dice: no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. 3:10 dice: pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, ¿quién quiere esto? Yo creo que todos, ¿no? Ver días felices y disfrutar la vida, yo creo que es lo que todo mundo anhelamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice: refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Entonces, pues aquí ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer si queremos días felices, que yo creo que es lo que todos queremos. Y está a nuestro alcance, solamente hay que obedecer. Vamos a ver el punto número 4, que es un mismo espíritu. Y vamos a leer 1 de Corintios 12, del 11 al 13. Dice: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se fijan? O sea, todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu se refiere a la obra sobrenatural del Espíritu, que mediante la diversidad de dones produce interacciones solidarias entre las personas para provecho. Porque como decíamos al principio, nadie puede ser múltiple, trabajar con su idea, sino todos trabajar de común acuerdo, y uniendo los dones alcanzamos el objetivo establecido. 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es una referencia condensada del cuerpo de Cristo, y cuando habla del cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia, ¿sí? Y no solo a la iglesia de Corinto, sino a toda la iglesia universal que hay en todo el mundo.
12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si se fijan aquí, Dios no hace acepción de personas. Y aquí, por ejemplo, una ilustración podría ser de que tenemos diferentes tipos de telas, hay diversidad de telas, y ponemos en un recipiente agua con líquido para teñir telas y sumergimos todas las telas, y aunque sean todas diferentes, todas van a salir del mismo color. Así es el espíritu, independientemente de la raza, sexo. O sea, para Dios no hay discriminación, todos somos iguales para Él y todos fuimos bautizados con el mismo espíritu. Si todos tenemos el mismo espíritu, el espíritu de Dios, obedecemos su palabra, tenemos comunión con Dios, vamos a caminar todos juntos en armonía y vamos a llevar a la iglesia al objetivo. ¿Les ha pasado que algunas veces, por ejemplo, tienen el tema de la clase y dices: se me ocurre que voy a hacer esta actividad y le voy a comunicar a mi cabeza de grupo, y luego llegan con la cabeza de grupo: fíjate que se me ocurrió esta idea para hacer esta actividad, y ella te dice: ¿qué crees? Yo también pensé lo mismo. ¿Sí les ha pasado? Y esto es porque andamos en el mismo espíritu. Entonces Dios nos da la misma idea a todos, y entonces es de esa manera que nos complementamos, ¿sí? Porque Dios nos habla a todos. Por eso, para realizar el trabajo de equipo, debemos de andar en el mismo espíritu y dejarnos guiar por Él, ya que, como nos menciona, somos un cuerpo en Cristo y somos una misma iglesia. Vamos ahora al punto número 5, que dice: nos necesitamos unos a otros. Vamos a ver Romanos 12, del 4 y 5. Y dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí Pablo usa el cuerpo humano para ejemplificarle la unidad de la iglesia. Tenemos todos muchos miembros en nuestro cuerpo, algunos más pequeños, unos más grandes, unos que son internos, otros que son externos, unos son vitales, otros no. Entonces tenemos muchos órganos, pero tenemos un solo cuerpo, ¿sí? Y todos nos necesitamos. Por ejemplo, ahorita que hace mucho calor, tú piensas, tengo sed. Entonces tú dices, tus pies caminan hacia donde está el garrafón del agua, tus manos toman el vaso, lo llenan de agua, te lo llevan a la boca. Entonces todos están coordinados para ejercer una función. Entonces así también la iglesia, todos nos necesitamos para que la iglesia pueda funcionar. ¿Sí? Y entonces, como habíamos visto, Dios repartió dones a cada uno de nosotros y todos complementamos nuestros dones para poder funcionar. Vamos a leer ahora 1 Corintios 12:14 hasta el 26. Y dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Pues no, ¿verdad? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos,
como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pablo aquí aborda el problema de los creyentes que se menospreciaban por considerar menos útiles en el cuerpo de la iglesia, mediante la personificación de algunas partes del cuerpo. Porque imagínense que en nuestro cuerpo hubiera envidia entre la cabeza, los pies, que hubiera pleito, que la cabeza no quiere al pie o no quiero a la mano. Pues no, ¿verdad? Se oye muy absurdo. Entonces él hablaba porque en Corinto ellos habían jerarquizado los dones y les daban mayor importancia a los que estaban en público, por ejemplo, el don de lenguas, y restaban valor a los que eran menos visibles. Por ejemplo, aquí en la iglesia, los que suben allá a la plataforma a tocar un instrumento o a cantar, ¿son más importantes que nosotros que estamos acá adentro, atrás de los salones, enseñando a los niños? Pues no. Todos somos importantes aquí en la iglesia, o sea, a ellos les tocó estar allá enfrente porque Dios ahí quiso que estuvieran. Nosotros estamos acá en los salones, pero no es que ellos sean más importantes. Para Dios todos somos importantes y Él no menosprecia el trabajo de nadie. Entonces, cada quien debe hacer su trabajo con mucha pasión. Aún así, los que hacen la limpieza son importantes. ¿Por qué? Porque es importante que el lugar esté limpio. Entonces, Dios no menosprecia el trabajo de nadie. Entonces, para Él, todos somos importantes y todos somos útiles aquí en el servicio de la iglesia. ¿Sí? Porque también dice que un cuerpo reducido a un solo miembro sería grotesco e inservible. Por ejemplo, en las reuniones de las 11, que es donde hay mayor número de niños, ¿cuántos niños pueden tener en un salón? 15, 20, 30, muchísimos. Imagínense un solo maestro en un salón, ¿qué pasaría? Sería un caos, ¿no? Porque no podría un solo maestro estar en un salón. O que la pastora estuviera sola dirigiendo la iglesia infantil, tampoco podría. Por eso tiene el grupo de coordinadores y por eso están los maestros, cabezas de grupo, los maestros de apoyo para que la iglesia funcione bien. Entonces, por eso es que somos muchos miembros, pero cada uno está en el lugar donde Dios lo quiso poner y todos nos complementamos para que la iglesia pueda funcionar. Entonces, esto es muy importante que entendamos que Dios no menosprecia a nadie y estamos en el lugar donde Dios nos puso. Por eso no es casualidad que estemos aquí, nos puso Dios donde Él quiso y Él mismo así nos repartió los dones que Él quiso para que complementemos la función de la iglesia. Nosotros somos muchos miembros, pero todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Solo encapsula la identidad de cada persona dentro del cuerpo de Cristo. Contrario a lo que pensaban los corintios, los que parecen más débiles son los más necesarios. Cubrimos más dignamente todos los miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, como son las partes íntimas y que consideramos menos decorosos. Y de esto, se fijan, nos habló el pastor Chuy en la predicación de Cubre tu desnudez.
de que debemos de cubrir nuestro cuerpo con decoro y más pues las mujeres pues. De manera similar, Dios dispone el cuerpo de Cristo para que las partes más modestas reciban más abundante honor. En el reino de Dios, la humildad es uno de los valores más excelentes. Y lo contrario a la humildad, ¿qué es? El orgullo. Y Dios aborrece el orgullo. Entonces, por eso es que todos debemos ser humildes. Y más cuando alguien nos da una instrucción o nos llama la atención, pues debemos mostrar esa humildad, ¿sí? Si se fijan, todos los miembros son importantes y nos necesitamos todos y no debemos menospreciar a nadie, porque Dios nos puso donde Él quiso, ¿sí? A manera de conclusión, vemos que es importante mantener la unidad en el ministerio, siguiendo las reglas ya establecidas en nuestros manuales y en el reglamento. Para fomentar la unidad, debemos estar unidos por un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, recibir y dar una misma enseñanza, que es hablar de Cristo, de lo que Él es, poner la parte fundamental de nuestra relación como compañeros y el servicio, que es el amor. Sin amor, de nada sirve lo que hacemos. Debemos ver las necesidades de los demás y ayudarnos, orar unos por otros y finalmente no menospreciar el trabajo de nadie, ya que todos nos necesitamos porque somos un mismo cuerpo y Dios nos puso donde Él quiso y nos dio el don necesario para ejercer esa parte donde estamos. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por hacernos entender, Señor, que somos un solo cuerpo formado por muchos miembros, pero tú quieres que haya unidad en nosotros para que podamos servir con amor y pasión como tú lo mereces. Sabemos que tú nos amas por igual y el trabajo de cada uno es importante para ti, pues tú no menosprecias a nadie, Señor, porque tú ves el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir en unidad, a amarnos unos a otros con amor fraternal, a ayudarnos cuando nos necesitemos, Señor. Ayúdanos a ser uno contigo para transmitir tu amor y con nuestra vida podamos atraer a personas a tus pies y que sembremos la buena semilla en los niños y en las personas que están cerca de nosotros para que puedan dar el fruto en su tiempo, Señor. Muchas gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, a este ministerio, Señor. Es un privilegio servirte, Señor, y lo hacemos con mucho amor, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.